estamos venezolando. Pues apuntan a que esto se puede entender como una especie de adoctrinamiento ideológico, pues a través de los libros de texto. En ese sentido, preguntarle cuál es su opinión y por qué no, en este caso, buscar a expertos en pedagogía, en psicología, o en su caso, si se quería tener otra visión fuera del país, ¿por qué no buscar es politiquería expertos? eso. ¿Por qué no buscar expertos en otros países? Es que se tienen aquí en la SEP muchísimos, todos mexicanos. Una golondrina no hace verano. Pero entonces, o dos. Nombrar no a es esa persona. Politiquería del conservadurismo. Es igual que ya nos vamos a volver Venezuela, ya nos vamos a volver Cuba. Bueno, y en México estamos en los suelos, en educación, eso ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces también aquí en esta mesa, pero algo preocupante es, si no hay una oferta educativa, ¿qué oferta educativa están dándole a nuestros niños? Y ahorita a mí, lo pongo sobre la mesa, algo que me preocupa es cómo esta ideología marxista, chavista, se está metiendo de alguna forma a la nueva educación. Digo nueva educación porque es un antes y un después. Antes no veíamos a un fan del marxismo o un venezolano chavista tal rediseñando los libros de la SEP. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, también la CNT se puso a ver cuántos libros de texto iba a poner de 40 libros de texto, 20 vamos a hacer de esta forma y 20 de la otra. Pero en todos tienen la ideología de Cuba. Y esta semana los militares recibieron a los militares venezolanos con bombo y platillo. O sea, estamos muy metidos en la ideología de Venezuela y de Cuba, les guste o no, porque hay mucha gente que dice, no digan eso. No, pues sí hay que decirlo, porque estamos ante un gobierno con esa ideología y se lo quiere meter a nuestros niños, tipo la época alemana, y tipo la época cuando empezaban a meter ahí ideologías. ¿Qué opinan de esto? A ver, Indira. Es un culto. Es un culto. Volvemos a lo del culto. Es que a mí me dices eso y pienso que se pierde un carácter objetivo de la educación. Al final, los estados, los países proveen de estas herramientas para que la gente tenga acceso a conocimiento principalmente científico, histórico, de las ciencias sociales, y al final pues se hacen evaluaciones sobre qué sabes, qué tanto aprendiste en la escuela. La verdad es que yo siempre he sido crítica del sistema educativo mexicano, pero desde que soy niña, yo prácticamente puedo decir que el 80% de las cosas que he aprendido no las aprendí en la escuela, pero sí un conocimiento básico. Entonces, cuando le metes esta carga como de ideología y de una constante información sobre ciertos modelos de hacer política y de tener una mirada, una perspectiva económica, no permites a las personas que hagan contrastes sobre lo que pasa en todo el mundo, que al final la educación es para eso, es para aprender a dudar, para que tus neuronas tengan esta capacidad de pensar, para crear e innovar y comenzar a entender un mundo a partir de otras variables. Cuando eso no se cumple en la educación y más bien es como esto es porque es, a mí entonces ya no me parece que es educación. Es que estás pues eso, no sé, en un culto, en un grupo. Te lo están imponiendo. Sí, es imposición. Entonces, yo recuerdo que cuando era niña de lo que más me quejaba era, ¿pero por qué? Y es ridículo a lo mejor pensarlo así, pero yo soy hija de científicos y de maestros. Y entonces yo regresaba a casa a decir, ¿por qué la maestra no me permite hacer preguntas? ¿Y por qué cuando hago preguntas se me queda viendo como diciendo, hija de la chef? O sea, ya cállate, niña, ¿no? Sí, y la otra, ¿por qué no puedo decir preguntas que a lo mejor son muy idiotas, pero yo sí quiero saber por qué 2 más 2 es igual a 4? De verdad sí lo quiero saber, que alguien me lo explique. Entonces, no, imagínate más que te lo dé a memorizar, ¿verdad? O sea, imagínate ya un sistema educativo mexicano muy defectuoso. Ahora ponle una carga de cubana marxista. Sí, de todos son cachorros del imperio menos nosotros, porque si hacemos esto y si cantamos esto y si endiosamos a fulano de tal, entonces ya somos buenos. Qué miedo. La verdad es que no, o sea, yo no quisiera estar ahorita en la primaria.
Así te la pongo. Imagínate, no. Si no me gustaba pero la nos primera, reímos, o sea, pero es chiquita. preocupante. O sea, si lo pones en una perspectiva, es preocupante. O sea, estamos hablando de la educación de México de nuestros niños. A ver, Sofía. Mira, el día que salió en el periódico que Max Arriaga decía que ya iba a ser ilegal que editoriales privadas publicaran libros de texto, dices, no, ya se desenmascaró completamente, ni siquiera te van a dejar escoger. Ahora, esto no es la primera vez. En México ha sucedido muchas veces. Juárez fue uno que se disputó la educación contra la iglesia, que tú puedes decir, bueno, es que el Estado también tenía que empezar una educación pública, ¿no? Cárdenas es otro, Echeverría es otro, ahora estos, o sea, en particular, ¿no? Pero la educación siempre está en disputa. ¿Por qué? Porque el que domina la imaginación infantil domina el mundo, domina la siguiente generación. No es nada más cualquier cosa. Tú hablaste de los nazis. Bueno, los nazis les hicieron un enjuague bruto a los alemanes, pero empezaron por la infancia y la juventud. Únete al club y mira, y al rato Hitler era Dios. Y no nada más como, no, al rato el Padre Nuestro se recitaba, pero con las palabras de Adolf Hitler, nuestro líder, de verdad. Sí. Y entonces, y a la gente, los adultos ya no sabían qué decirle a los niños y les daba miedo además, y la gente estaba totalmente convencida. La educación es un arma absoluta para el dominio de un país. Es el arma. O sea, yo creo que sí es una cuestión clave que ahorita nos tienen en la ignorancia, porque, digo, estábamos hablando antes de salud mental, pero ni siquiera hay aulas para tener un psicólogo, menos un psicólogo atendiendo a un niño. Entonces, nos quieren tener en la ignorancia, pero dentro de esta ignorancia, que sí sepas este tipo de ideología. Ahora, ¿les gustaría tener un psicólogo en estas escuelas que ahora? No, ahí ya no, ¿verdad? Más enjuaguitos, fíjate cómo este tema en particular de meterle a los libros de texto ideología de izquierda, de la izquierda de América Latina, porque luego igual la izquierda en general no es tan demoníaca como los episodios que hemos visto, las muestras de esto que hemos visto en América Latina. Pero si tú te fijas, viene siendo parte de un desmantelamiento que este gobierno quiere hacer precisamente de las instituciones y de lo que en México hemos conocido como nuestra contemporaneidad. Porque entonces tienes por un lado la modificación de los libros de texto para meterle la ideología y luego tienes por otro lado el implantamiento de médicos cubanos en la medicina y en el tratamiento de la salud en el país. Y por otro lado tienes iniciativas de reforma que buscan desmantelar a nuestro órgano electoral. Y por otro lado tienes un presidente que está tratando de meterse a la Suprema Corte y a todos los tribunales de justicia de los estados. Entonces, si tú sumas una tras otra, condecorando a un a líderes, podríamos decir, cuestionados, ¿no? Entonces, cuando tú sumas todas esas, entonces sí te preguntas cuál es el riesgo que tenemos como sociedad con este gobierno, porque ya no es un tema de ya sabes, de estarte peleando en Facebook y decir, nos están venezualizando, nos están haciendo como ideologías de Chávez. No. Y luego los bots. No, creo que no, es súper bueno. Fíjate en los hechos, lo que estamos viendo y lo que está México pasando, el riesgo real que estamos viviendo de que lo que conocemos hoy, como decía yo, de nuestra forma de vivir y de ser y de entender la dinámica entre el gobierno y la población, cómo se está amenazando por esta serie de cosas. Totalmente. Sí, ahora no es nada en contra de la historia riquísima y hermosísima de la gente cubana y de Venezuela y de estos países que además tenemos una relación muy, muy buena en términos internacionales. México siempre ha sido un gran aliado de estos países frente a sus propios problemas internos. Pero ahora mismo en la defensa de la libertad me encanta, Marce, que dijiste la palabra correcta, cuando la educación es imposición. No se trata esto de no saber qué es la izquierda, de no saber cuáles son estos movimientos y esta forma de pensar la política y de hacer la política.
Al final del día, todas las personas somos libres de pensar como querramos y ver el mundo como ahora sí como te dé la regalada libres. Gana. Pero cuando la educación es imposición, ya no es educación. No se puede llamar educación. La educación es parte de este proceso de formación, es de ver el mundo, de ver esa información, de desglosarlas, analizar, sintetizar. Esto en todas las áreas de las ciencias. Entonces, no es nada en contra de esas historias, ni en contra de esas personas, ni en contra de los médicos cubanos, que son, a mí me parece también de los mejores médicos que hay en el mundo, pero sí es frente a una imposición. Cuando un gobierno impone su educación, entonces nos está haciendo ver el mundo con una sola mirada. Y así no se puede pensar, y ahí viene el dogma. Y así no se puede actuar, y aquí viene el culto. Y así no se puede tener liderazgos en las personas y nada más nos enfocamos en hacer dioses a quienes hoy además son dictadores. Lo que está pasando en Nicaragua es tristísimo. La gente no se lo merece. Y sin embargo, hoy tienen a un dictador al frente y que lamentablemente tiene estas conductas. Y que se basa también en polarización, ¿no? O sea, porque estamos hablando de o estás con nosotros o no. Claro. O así educamos o no. Y yo tomé un libro de texto porque también hice una editorial hace un año, más o menos, y me impresionó en un libro de texto que decía, todavía no estaba metiendo la parte cubana y marxista y así, pero ya metían la polarización. La marcha fifí, así era, y al rato lo busco para que lo pongan en postproducción, pero la marcha fifí, y así, eran 2 páginas. Mi tío fue a la marcha y tal, para no hacerles largo el cuento era, los fifís son los malos en esta nación, así lo ponían. Mi tío no pudo llegar a su trabajo porque se cruzó por la marcha y entonces, pero fíjate, no, el cuento para el niño, o sea, yo puse a mis hijos a leerlo, sin decir nada, o sea, a leerlo porque quería que me preguntaran, a ver su reacción, como si fuera un experimentito, o sea, en la computadora, si ustedes lo ponen, se los voy a pasar. Y me decían, ¿qué es fifi, mamá? ¿Qué es no sé qué? ¿Qué es por qué así? ¿Por qué 1000 preguntas? A ver, si van a tener maestros que les van a estar diciendo que así es y que tal y que no sé qué, pues van a llevar a los niños en su inocencia a creer que así es el país. Y ahí está, ¿no? la responsabilidad también que tenemos como papás, porque yo no recuerdo haber visto un movimiento ciudadano, o sea, no el partido, un movimiento social o un grupo de padres organizados en contra de haber metido esta doctrina en los libros de texto gratuito, como sí los vi alborotados cuando metieron educación sexual. Entonces también es como sociedad que nos alborota más que otras cosas. Totalmente. Pero el libro de texto siempre ha sido un gran aliciente para que se una la sociedad civil por algún motivo. Aquí en los 60 hubo una manifestación gigantesca aquí en Monterrey por la defensa del libro de texto. Pero que decían no entonces, he visto era una ideología decían, que, o sea, sí, bueno, PRI, venía de antes. Bueno, es que el PRI ha sido ha abarcado de todo y aquí lo que venía era, creo que era el cambio entre Díaz Ordaz, Echeverría era muy de ideología, ¿no? O sea, de verdad. Bueno, pero no y tan entonces, así, o sea, sí, no lo estoy excusando, pero lo de ahorita sí creo que ya se están era bastante fuerte para la gente de aquel momento, fue tremendo, Okay. Fue tremendo y salió, bueno, yo todavía oigo de quién habló ahí enfrente de todo mundo, Lola Landa, no sé si te acuerdas. Claro, bueno, ha de haber sido una mujer muy joven en aquel entonces y salen y hablan y defienden y salió la ciudad porque hubo este llamado muy fuerte por el libro de texto. Yo creo que sí puede ser algo que logre amalgamar a todo tipo de maneras de pensar para poder seguir pensando libremente. Eso es lo que es la libertad de educación. O sea, aquí no es de que si eres fifí, no fifí de derecha, entonces eres de derecha y enemiga de... Sí, no, y tienes razón, esta polarización, haz de cuenta que dices,
ves los periódicos todo el día y dices, No puede ¿qué ser. no se peleó ya en este país una revolución? Sí. ¿Por qué no podemos darle vuelta a esa hoja y decir, vamos a ver qué nos une? O sea, a mí me gustaría un país así, pero me gustaría un país que no me robara mi derecho o el derecho de mis hijos a educar a sus hijos, porque yo ya lo tuve. Tuve el derecho a educar a Eso, mis hijos Sofía, según mi eso. conciencia. Y ahorita yo sí pienso que pueden arrebatarle a la siguiente generación ese derecho. ¿Qué le vamos a dejar a ellos? Conclusión. De defender la libertad a pensar, porque eso es la educación, al menos para mí eso es, y mientras no exista una visión integral que estemos recibiendo, que estén recibiendo las personas que hoy están en formación, pues no es educación, es ideología, es imposición, es culto, es tradición, es algo que deberíamos de ya olvidar, además ahora con tanto conocimiento científico, Exacto. tanta tecnología, a mí se me hace como una decisión muy idiota decirle a la gente, nada más hay un camino y nada más hay un Dios y nada más hay una forma de pensar, cuando hoy tenemos una riqueza de conocimiento, no es una contradicción histórica. Nos quedaríamos así de chiquito.